Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a ver números racionales y para ello vamos a empezar definiendo lo que son las fracciones, ¿no? Y es que vamos a comenzar con lo que es una fracción común. Nosotros podemos definir una fracción común como el cociente de dos números que pertenecen a los números enteros, donde estos dos números, aparte de pertenecer a los números enteros, el denominador, que ya lo vamos a conocer, es decir, en este caso divisor, en este momento para nosotros, es distinto de 0, ya que no puedo tener una división entre 0. Bien, vamos a definir que el número que se encuentra en la parte superior, en la parte de arriba, es el numerador, y el número que se encuentra en la parte de abajo es el denominador. Bien, ya vamos a trabajar con estos conceptos, es decir, ya vamos a manejar estas palabras para que sea más fácil para nosotros. Muy bien. Bien, ¿qué nos indica una fracción? Y es que la fracción es nada más que, o se utilizó en un principio para agarrar y dividir cosas en partes iguales, ya sea un terreno, ya sea una pizza, ya sea una torta, etc. Entonces, en este caso, el denominador, que no se olviden, es el número de abajo, me indica el número de veces o de partes iguales en las que divido la unidad. Y el numerador me va a indicar el número de partes que se toman de la unidad. Es decir, por ejemplo, vamos a ver algunos cuantos ejemplos, los podemos escribir aquí. Digamos que tengo 3 octavos, ¿no? Esto puede ser referente a una pizza, a lo que significa que la pizza está dividida en 8 partes. No se olviden que el denominador me indica la cantidad de veces en la que se ha dividido la unidad. En este caso, la unidad se ha dividido en 8 partes. Y de esas 8 partes yo estoy agarrando solamente 3. El numerador me indica cuántas partes se toman de la unidad. En este caso, estoy tomando solamente 3 partes. Eso significa lo que es la fracción para la división de partes de una unidad. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Y es que si yo tengo 4 séptimos, también podemos hablar de esto. Y yo voy a agarrar una unidad, en este caso estoy agarrando desde el número 0 hasta el 1. Y el denominador, como es 7, me está indicando en cuántas partes debo dividir a esta unidad. Y es que debo dividirla en 7 partes, como se muestra a continuación. Una de 7 partes, 2 de 7 partes, 3 de 7 partes, 4 de 7 partes, 5 de 7 partes, 6 de 7 partes y el entero, ¿no? Cabe mencionar que estas partes tienen que ser iguales, del mismo tamaño. Y finalmente yo puedo ver que de esas 7 partes que he dividido mi número, estoy tomando 4. Por eso es que el punto se encuentra en el número 4, es decir, 4 séptimos de la unidad. Perfecto, vamos ahora a la parte de clasificación de fracciones, en el cual podemos decir que se clasifican en propias e impropias. Vamos con las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador, el número de arriba no se olviden, es más pequeño que el denominador, el número de abajo. Vamos a ver algunos ejemplos. 4 séptimos es una fracción propia, ya que el numerador, que es 4, es más pequeño que el denominador, que es 7. Menos 3 quintos es una fracción propia, ya que el numerador 3 es más pequeño que el denominador 5. 2 tercios también es una fracción propia, ya que el numerador 2 es menor que el denominador 3. Finalmente, menos 14 17avos, podemos decir que es una fracción propia, ya que 14 es más pequeño que el denominador 17. Muy bien, ahora vamos con el concepto de fracciones impropias. En las fracciones impropias podemos decir que en este caso el numerador es más grande o es igual que el denominador. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplo, yo tengo 9 séptimos. Puedo observar que en este caso ahora mi numerador es más grande que el denominador, por eso es fracción impropia. Menos 8 quintos, el número 8 en el numerador es más grande que el denominador. 14 treceavos, el 14 es más grande que el 3 y ese está en el numerador. Por último, menos 21 sobre 17avos, 21 es más grande que el denominador 17. Esas son las fracciones propias y las impropias. No se olviden, propias cuando el numerador es más pequeño que el denominador, impropias cuando el numerador es más grande que el denominador. Bien, vamos a continuar, vamos con las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son un tipo de fracciones que están formadas por una parte entera
y una parte fraccionaria, como se muestra en los siguientes ejemplos. Vean que hay un número que está acompañando a la fracción. Ese número que acompaña a la fracción, esa es la parte entera, y la parte fraccionaria sería un quinto. Esto se lee 2 1/5. El otro se lee la parte entera primero, menos 4, y luego la fracción 2 séptimos. La parte entera 1 y la fracción 1/3, 1 1/3. La parte entera, menos 4, 14 17avos. También se puede leer 2 enteros 1/5, menos 4 enteros 2 séptimos, 1 entero 1/3, menos 4 enteros 14 17avos. Vamos a convertir ahora fracciones de impropias a mixtas y de mixtas a impropias, ya que es posible hacer esto. No es posible convertir una propia a mixta, ya que, bueno, se va a explicar mucho mejor en el video. Vamos con la conversión. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir menos 24 17avos a un número mixto. Así que vamos a trabajar con ello en nuestra pizarra. Bien, vamos a convertir menos 24 17avos, que es una fracción impropia, a número mixto. ¿Cómo hacemos esto? Nos olvidamos por un momento del signo y simplemente para pasar de impropia a mixto, dividimos el numerador, el número que está arriba, el número 24 en este caso, entre 17. Bien, 24 entre 17 me devuelve a 1. 1 por 17 es 17. Al 24 me queda 7 de resto residuo. No voy a trabajar con decimales por el momento y de aquí ya puedo empezar a formar mi número mixto. Este 1 que obtuve en el cociente se vuelve el número entero de mi número mixto. El 7, que es el residuo, se vuelve mi numerador y el denominador siempre es el mismo, en este caso 17. No nos olvidamos de que es menos 24 sobre 17, así que tiene que tener el signo negativo. Es decir, que 24 o menos 24 sobre 17 es lo mismo que menos un entero 7 17avos. No nos olvidemos de nuevo de dónde salieron estos números. El 1, que es el cociente, pasa como número entero del número mixto, el residuo pasa como numerador y el denominador siempre se mantiene. Esa es la manera de convertir un número o una fracción impropia a un número mixto. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a convertir un número mixto a fracción impropia. Vamos con ello. Bien, para ello vamos a anotar el número. En este caso es menos 3 enteros, 2 quinceavos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a primero multiplicar el número entero por lo que sería el denominador. En este caso 3 por 15. El resultado vamos a sumarle al numerador. Por un momento nos olvidamos del signo negativo, ¿no? 3 por 15 me da 45. 45 tiene que ser sumado con 2. 45 más 2 es 47. Ese es el número que va a ir en el numerador, mientras que el denominador siempre se mantiene. Y no nos olvidemos del número o del signo, en este caso negativo. Y así es como se transforma un número mixto a una fracción impropia. En ambos casos, si se dan cuenta, ya sea de mixto a impropia o de impropia a mixto, siempre mantenemos el denominador con el que estamos trabajando. Lo único que varía es el entero, el numerador, y en el otro caso el entero. Bien, entonces no se olviden de impropia a mixto, dividir numerador entre denominador. De mixto a impropia, multiplicar el número entero por el denominador y sumarle el numerador para que ese se vuelva en el nuevo numerador. Perfecto, vamos a continuar. Vamos con las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que se expresan o que si quieren, escriben de forma diferente, pero representan la misma cantidad. Esto se puede trabajar de la siguiente forma. Yo tengo dos fracciones equivalentes. A sobre B es equivalente a C sobre D. ¿Cómo sé que son equivalentes? Simplemente hago una multiplicación cruzada. En este caso voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y voy a multiplicar por separado el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, como especifica acá. Y en ambos me tiene que salir el mismo resultado. Es decir, al hacer la multiplicación cruzada, A por D tiene que darme lo mismo que B por C. De esa manera demuestro que mis fracciones son equivalentes. Vamos a ver un par de ejemplos
El primero es demostrar que 3/4 es equivalente a 15/20. Vamos con ello. Primero vamos a borrar lo que sería nuestra pizarra y vamos a continuar. Bien, lo que tenemos que hacer es hacer la multiplicación cruzada y verificar que realmente son equivalentes. En este caso voy a multiplicar 3 por 20 y voy a multiplicar 4 por 15. Esa es la multiplicación cruzada. 3 por 20 debe darme lo mismo que 4 por 15. Yo sé que al multiplicar 3 por 20 me devuelve 60 y al multiplicar 4 por 15 también me devuelve 60. Como está cumpliendo la multiplicación cruzada, puedo decir que mis fracciones son equivalentes. Vamos con el siguiente ejemplo. También lo vamos a resolver. En este caso me indica que debo verificar que 5/6 es equivalente a 25/42. En este caso también vamos a aplicar la multiplicación cruzada. En este caso vamos a multiplicar 5 por 42 y del otro lado vamos a multiplicar 6 por 25. Veamos cuánto nos queda. 5 multiplicado por 42 me devuelve 210 y 6 multiplicado por 25 me devuelve 150. En este caso los números no son iguales, es decir, son distintos al hacer la multiplicación cruzada, por lo que llegamos a la conclusión de que no son equivalentes. Es decir, las segundas fracciones en los ejemplos no son equivalentes. Bien. Con eso ya podemos demostrar si una fracción es equivalente o no es equivalente. Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades de fracciones para concluir el video. En el primero vamos a aprender a multiplicar una fracción por una unidad. En este caso vemos que si yo multiplico una fracción por una unidad, obtengo una fracción equivalente. Muchos creerían que multiplicar una fracción por una unidad no es muy recomendable o ni siquiera se utiliza en realidad, pero la verdad es que casi siempre utilizamos esto, y es que no tenemos que confundir la unidad simplemente creyendo que es el número 1. No, podemos trabajar de la siguiente forma. Yo sé que si tengo 3/4 en el ejemplo que se muestra y yo multiplico por la unidad, puedo obtener algo diferente. No necesariamente la unidad tiene que ser 1. No se olviden que también 15 sobre 15 da 1. 6 sobre 6 también da 1. 8 sobre 8 da 1. Es decir, cualquier número dividido entre sí mismo o el numerador igual al denominador me devuelve lo que es una unidad. Y eso es justamente lo que estoy haciendo. Multiplicar una fracción por una unidad, ¿no? Entonces vamos a ver. 3 multiplicado por 15 me da 45 y 4 multiplicado por 15 me da 60. Entonces vean bien que al multiplicar un número o una fracción por una unidad, estoy obteniendo otra fracción que en este caso es equivalente. Lo mismo ocurre con la siguiente fracción, la cual estamos multiplicando por 5/5, es decir, 4/6. Estoy multiplicando por la unidad. En este caso mi unidad es 5/5, ya que 5 entre 5 me da 1. Y multiplico 4 por 5 me da 20 y 6 por 5 me devuelve 30. Al multiplicar una fracción por una unidad, estoy obteniendo otra fracción que en este caso es equivalente a la original. Hagan la prueba con la siguiente fracción si ustedes gustan para practicar. Bien, vámonos a la siguiente propiedad. En este caso tenemos que dividir una fracción por una unidad, la cual es muy parecida a la propiedad de multiplicar, ya que también al dividir una fracción por una unidad puedo obtener una fracción equivalente. Es decir, si yo tengo una fracción y la divido entre la unidad, que no necesariamente debe ser 1, puede ser también 7 sobre 7, que también me da 1, 15 sobre 15, 8 sobre 8, en este caso 15 sobre 15, pues también voy a obtener la unidad. No se olviden que si yo tengo una fracción y la divido entre, en este caso, digamos, otra fracción, la operación para resolver una división de fracciones es hacer una multiplicación cruzada, ¿no? Sería 2 por 15 y eso me devuelve 30 y 7 por 15 y eso me devuelve 105. Vamos a ahondar más en el tema de división de fracciones cuando lleguemos a las operaciones básicas de los números racionales. En este caso, pero podemos observar que obtenemos una fracción equivalente, ¿no?
de 2 séptimos a 30 sobre 105 avos. Muy bien, podemos hacer lo mismo con la fracción 6 novenos dividido entre 3 tercios y también podemos demostrar lo mismo en la fracción de 4 séptimos dividido entre 7 séptimos y vamos a ver que vamos a obtener una fracción equivalente a la fracción original. Así que no olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Saludos.